Muy buenas tardes. Continuando con nuestro tutorial de Timberman, vamos a crear nuestro proyecto, nuestro primer proyecto en Unity. Para eso abrimos Unity y seleccionamos New, que está en la parte de arriba, ¿no? New. Cuando sale New le va a salir esta ventana. Esta ventana nosotros colocamos nuestro nombre del proyecto llamado Timberman Tutorial, ¿no? Yo le he puesto tutorial. Ustedes pueden ponerle otro nombre si desean. Seleccionamos el 2D porque es un proyecto en 2D simple y seleccionamos Create Project, ¿no? Va a cargar ciertas cositas y nos va a abrir un proyecto vacío en Unity en la cual no hay nada, ¿no? Está vacío, ¿no? Yo les he proveído de un zip en las cuales ustedes pueden digamos jalar los recursos gráficos, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer en este proyecto es tener los recursos gráficos necesarios para poder trabajar el juego y luego configurar la cámara. Este video solamente vamos a configurar la cámara y obtener los recursos gráficos del juego. Entonces, primero lo más fácil. Primero vamos a jalar los recursos gráficos del juego. Yo les he proveído un zip donde cuales van a tener dos carpetitas, IMG y scripts, ¿no? Dentro de IMGs ahí están todas las imágenes. Lo único que ustedes tienen que hacer es seleccionar todo, seleccionan todo y arrastran hasta la parte inferior, ¿no? O hasta donde dice la carpeta Assets, ¿no? Es para poder jalar, hacer una copia de todas estas imágenes y ponerlos en el proyecto Unity, ¿no? Entonces, ahora lo único que hacemos es seleccionamos todo y lo arrastramos a Assets. Soltamos y va a generar una copia de todas las imágenes en nuestro proyecto Unity. Bien, tenemos todas nuestras imágenes, ¿no? Todas nuestras imágenes, todititas nuestras imágenes. Entonces, lo que debemos hacer ahora, ya que tenemos nuestras imágenes en Unity, es configurar la cámara. Entonces, este juego para que pueda soportar varias resoluciones, he creado un script, o sea, un código fuente, en la cual me permite asegurar que el área de mi juego va a ocupar cierto espacio, o sea, siempre va a ser visible cierto espacio del juego, ¿no? En este caso yo he dicho, o bueno, estoy digamos que forzando a que la resolución del juego sea 1000 por 1400, ¿no? ¿Cómo voy a hacer eso? Entonces, ¿cómo hago eso? Lo que hago es, primero, por ejemplo, yo quiero mostrar el fondo, ¿no? El fondo. Entonces la imagen del fondo es el background. Selecciono el background y lo que hago después es, para poder visualizarlo en el juego, es arrastrarlo a este panel de acá que dice Hierarchy, ¿no? Hierarchy. Entonces lo arrastro y lo suelto y automáticamente se ve mi fondo, ¿no? Se ve mi fondo, ¿no? Si tú le das play con este botón de arriba, vas a ver el juego, ¿no? Vas a ver el juego, ¿no? Entonces yo he dicho que yo quiero trabajar a una resolución específica, a una resolución de 1000 por 1400, ¿no? Entonces, ¿yo cómo me aseguro de que mi juego va a trabajar de 1000 a 1400, ¿no? Por ejemplo, yo he creado acá una imagen verde que justo mide eso, 1000 por 1400. Entonces, lo que hago es jalarlo a la escena. Entonces, lo que he dicho es que mi juego va a trabajar, digamos que va a ser visible siempre esta área, ¿no? De 1000 por 1400. Le voy a poner un alfa menos. Solamente tengo que seleccionar este objeto 1000 por 1400, ir a las propiedades, que es en el inspector, bueno, en mi caso está en la parte derecha, y selecciono color, ¿no? Color, le reduzco el alfa para que no me tape todo y lo cierro, ¿no? Entonces lo veo medio transparente. Este área verde solamente es un indicador nada más, que me va a decir que este es el área segura, o sea, el área siempre visible de mi juego, ¿no?
el área siempre visible de mi juego. Entonces, para que siempre sea área visible del juego, mira, por ejemplo acá, mira, si yo lo compilo con este plate, veo que se corta, ¿no? Porque miren, la imagen original como es un poquito más allá, ¿no? Es un poquito más allá. Miren, se ve solamente el primer palito verde, ¿no? Estos primeros palitos verdes, ¿no? En vez de verse los dos palitos verdes, porque el área que yo quiero, o sea, mi área objetivo, yo quiero que se visualice todo esto, ¿no? Todo lo que está en el área verde, ¿no? Pero miren, acá se ve menos, ¿no? Incluso la parte de abajo se ve poquito, ¿no? Pero acá el área que yo quiero ver es un poco más, ¿no? Entonces para eso yo he creado un script. Ese script también les he proveído en el zip que está adjunto, ¿no? En el zip que está adjunto dentro de la carpeta scripts, ¿no? Entonces lo único que hago es este script, lo jalo, hago una copia y lo arrastro a la carpeta assets y lo suelto. Entonces automáticamente, esto lo minimizo, ya se creó una copia. Ya se creó una copia, ¿no? Entonces ya tengo mi script, tengo mis assets. Ahora, como les digo, voy a configurar mi cámara para que se vea esta área siempre, ¿no? Esta área de aquí, porque miren cómo se ve aquí. Esta solamente se ve una pequeña área, ¿no? O sea, primero selecciono el min cámara, luego me voy en la parte final de la derecha en inspector, dice add combat. Hago clic y selecciono o escribo, como prefieran, camera fix, ¿no? Y le hacemos doble clic. Hacemos doble clic y automáticamente se inserta el script camera fix con el screen target, ¿no? X y Y, ¿no? X representa la cantidad de píxeles en ancho y Y representa la cantidad de píxeles en alto. Entonces yo, como les decía, quiero trabajar con un área de 1000 por 1400, ¿no? Área de 1000 por 1400, ¿no? Unidades de 100, es decir, esas son unidades de coordenadas, ¿no? Le vamos a dejar 100. Ahorita, bueno, más adelante en otro tutorial les voy a explicar por qué 100, pero lo vamos a dejar por defecto 100. Luego nos pide una cámara. Entonces la cámara es la misma. Lo que hacemos simplemente es seleccionamos cámara, main cámara, y lo arrastramos hasta esta propiedad y lo soltamos. Soltamos y ahí recién podemos probar nuestro juego, ¿no? Si lo probamos, por ejemplo, ven que el área verde se ve, es decir, que mi área segura se sigue viendo. Entonces lo que hace este script es asegurarte de que tu 1000 por 1400 siempre sea visible, ¿no? Siempre sea visible en tu juego. ¿Y cómo me aseguro eso? Si te das cuenta, yo he puesto una imagen de referencia que justo mide 1000 por 1400, ¿no? Entonces tú ya tienes esta referencia y cuando tú lo compilas siempre se va a ver tu 1000 por 1400, ¿no? De hecho, en algunos aspect radios vas a ver un poco más, o sea, del fondo, un poquito más del fondo, pero siempre te asegura de que va a salir tu 1000 por 400, tu 1000 por 1400 visible, ¿no? Este es, por ejemplo, un 2x3, ¿no? Pero igual te asegura que va a salir tu 1000 por 1400. Entonces, la imagen del fondo tendría que ser siempre un poquito más largo con tu imagen, con tu resolución objetivo, ¿no? Para que puedas soportar los distintos aspect radios de la gran cantidad de dispositivos que existen, ¿no? En este caso mi fondo mide 1080 por 1775, ¿no? Es mucho más que la resolución objetivo, ¿verdad? Como es mucho más, entonces con esta medida yo me estoy asegurando que en los distintos aspect radio que pueda existir en todos los dispositivos del mundo, este fondo pueda seguir brindándole imagen, ¿no? Brindando la imagen. En este caso acá le está brindando más imagen en la parte de arriba y en la parte de abajo, ¿no? En otro aspect radio está brindando más que todo los costados, ¿no? Por ello que siempre el fondo
debe ser un poquito más que tu resolución objetiva, que es 1000 por 1400. Entonces, entendido esto, ya hemos terminado el primer paso, que es configurar la cámara y configurar nuestro Unity con los recursos, en este caso imágenes, y un script que se llama CameraFX, ¿no? Por lo tanto, en el otro tutorial vamos a ver cómo adicionar el resto de elementos, por ejemplo el albañil y el tronco, ¿no? Bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego.